falta David. No vino David. Mari parece que hubo una clase antes y no pudimos preparar el proyector. Claro, recién acaban de irse. Habían pedido. Maca. Faltan acá. Las chicas vinieron varias veces, pero recién acaba de irse una profesora de teología que había traído a los alumnos acá porque necesitaba el cañón. Querida. ¿Estás bien ahí? Sí. ¿Estás cómoda, Dani? Sí. Bueno, chicos, les recuerdo, yo soy Daniela Serra, soy de cuarto año, estoy haciendo mi residencia acá en Historia del Arte 2 y esta va a ser la última clase que les dé, así que esperemos que salga bien. Seguro que sí, va. La clase pasada terminamos de ver el gótico italiano y quisiera que empecemos recordando un poquitito las características principales, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto la escuela sienesa y la florentina? Acá tenemos una imagen de Duccio que no la vamos a analizar porque ya lo hicimos la clase pasada, es el beso de Judas, y quisiera que me digan si alguno se acuerda si esta imagen pertenece a la escuela sienesa o a la florentina. Bien, pertenece a la escuela sienesa. Pertenece a la escuela sienesa. ¿Qué características tenía la escuela sienesa? ¿Se acuerdan? Los colores vibrantes. Bien, colores vibrantes, saturados. Bien, multitud nerviosa. Fondo dorado. Bien. El color como símbolo, ¿no? El fondo dorado, el azul, la majestad divina. El rojo, bien, el rojo que significaba la sangre de Cristo. Sí, yo acá enumeré un par. La actitud emocional, el alargamiento de fibras, colores intensos, colores con fuerza simbólica y grupos de personas con nerviosismo y emoción, que es más o menos lo que ustedes dijeron recién. Lo que tenemos que recordar es que la escuela sienesa es la que le da el cierre al gótico italiano. ¿Sí? La misma imagen, pero la misma imagen no, el mismo tema, pero representado por Giotto, pertenece por supuesto a la escuela florentina. ¿Y recuerdan alguna característica de la escuela florentina? Sí, los colores bien saturados. Bien, colores apagados, volumetría. Bien. Tenemos el predominio de la forma sobre el color, de todas formas eso no significa que no haya emociones, ¿no? Apaga la paleta, trabaja el color en tonalidades, porque presencia del claro oscuro, justamente para generar la volumetría, y la individualización, las figuras como individuos. ¿Está bien? Lo que hace la escuela florentina es abrirle el paso al Renacimiento, que es el tema que vamos a ver hoy. El Renacimiento nace en el siglo XV en Florencia y es generado por Brunelleschi, que es un arquitecto, Masaccio, que es un pintor, y Donatello, que es escultor. Recordemos que mientras en Florencia está surgiendo el Renacimiento de la mano de estos tres grandes artistas, en el resto de Europa todavía se encuentran en el gótico. Estos tres artistas generan el Renacimiento debido a su forma de tratar las figuras y la volumetría, al estilo grecolatino. Pero sin perder la fe, recuerden eso. A pesar de que las pinturas y las construcciones sean antropocéntricas, siguen siendo imágenes religiosas.
antropocentrismo es que el hombre empieza a preocuparse por él mismo, a representarse a sí mismo, ¿sí? Y ya no es todo tan teocéntrico como si sucedía en el gótico. Racionalismo, todo pasa por la razón y disfrute y goce del mundo. El hombre del Renacimiento es un hombre universal, es decir, el ideal del hombre del Renacimiento es el hombre universal, es el hombre que puede hacer todo, puede hacerlo todo, ¿sí? Puede abarcar diversas áreas. La iglesia Santa María del Fiore es una iglesia gótica que comenzó a construirse en el año 1280, pero a la que nunca le han construido cúpula, porque hacer una cúpula era muy costoso, ya que se necesitaban grandes armazones que la sostuvieran mientras fraguaba el material para que no se derrumbara. Entonces, el municipio de Florencia va a llamar a concurso para que arquitectos presenten sus proyectos de construcción de la cúpula. Fíjense la novedad de llamar a concurso, ¿no es cierto? El artista, el arquitecto, hace la obra, la firma, la cobra, y otra persona la paga y se la lleva. O en este caso, pues en una cúpula queda en la iglesia, ¿no es cierto? Pero digo, esto de tener presente a la persona que realizó la obra. Bien. La construcción de la cúpula, para la construcción de la cúpula se presentaron muchísimos artistas, entre ellos estaban Brunelleschi y Andrea Ghiberti. Se presentan artistas que tal vez nosotros conozcamos por destacarse en otras áreas, pero con este concepto de hombre universal, el hombre que puede hacer todo, también se presentan para la construcción de la cúpula. Esto no sé si es así, es información que encontré, no me lo contó Vivi, pero me pareció una historia interesante, que es que un arquitecto propone llenar la iglesia con tierra para reducir los costos de construcción de la cúpula. ¿Entienden? ¿Se entiende? Como Para construían claro. Claro, se llena la iglesia con tierra para generar una base sólida que sostenga la cúpula mientras esta fragúa. De esta forma no es necesario poner semejantes armazones tan costosos y se puede construir la cúpula igual. El tema era cómo se saca la tierra de ahí adentro. El arquitecto lo que propuso fue poner entre la tierra monedas para que la gente pobre, cuando haya que sacar la tierra, vaya y la saque por monedas, ¿sí? Por las monedas que están adentro. Por supuesto que este proyecto no ganó, pero lo cuento porque cuando lo leí me pareció un dato súper curioso. No sé si Vivi... Las cúpulas, sí, mi vida. La cúpula se construía por gajos. Los gajos en Brunelleschi, ya lo van a ver con Daniela, los gajos en Brunelleschi son puramente decorativos. Va a aparecer marcada la cúpula exterior, porque van a ser dos, ella lo va a explicar muy bien, aparece marcada con franjas de mármol. ¿Qué se hacía? Mírenme. Se construía, por ejemplo, el gajo y mientras fraguaba el material pegaba entre una piedra y otra o entre un ladrillo y otro, había que hacer un armazón de madera que era sumamente costoso. Se habían hecho cúpulas maravillosas con esto en el románico y en el gótico, ¿dónde? Como también, ¿dónde el gótico? Muy bien, está bien. La cuestión es que la cúpula y la cubierta abovedada en la que el Imperio Romano, habían llegado a ser extraordinario en su manejo, había de alguna forma entrado primero con el gótico, bien para atrás,
primero con el gótico, había entrado en un cono de sombra. Y Brunelleschi ofrece algo absolutamente diferente en la construcción, porque ese armazón de madera, él lo va a reemplazar por otra cosa. Hay que tener en cuenta que el armazón de madera para Santa María del Fiore era sumamente costoso por el tamaño descomunal de la iglesia. La única iglesia que es un poco más grande en cuanto a cúpula es San Pedro en el Vaticano. Si se hace una con una cúpula más alta que la que hace Miguel Ángel en el siglo XVI, teniendo como modelo del siglo XV de Brunelleschi, no es consagrada y no se puede dar misa. Entonces pueden hacerla muy bien, hacerla tranquila, de mucho más bien, pero adentro no hay. La cuestión es que la idea del hombre universal a la que apuntan, por supuesto, no es que lo consigan, la idea de hombre universal a la que apuntan es, por ejemplo, aquel que tanto podía escribir un buen poema, como realizar una obra arquitectónica, como un dibujo, como diseñar un tenedor, como hacer una escultura y una pintura. Es decir, la formación integral del humano. Esto, por supuesto, no pone en cuestión en ningún momento a la teología y a Dios, sino que justamente dice que el hombre, como ser creado, es capaz de, como reflejo del Creador, de poder realmente representar y manejar todas esas alternativas. Algunos lo consiguen, otros de ninguna manera. Brunelleschi va a ser arquitecto, hace algunas tallas escultóricas en relieve y alguno que otro Cristo. Andrea Ghiberti, para representar al siglo XV en Florencia, el primer Renacimiento, es el más representativo, valga la redundancia, porque Donatello es un escultor que abarca toda una cantidad de expresiones en las que, por ejemplo, salta de un San Jorge mostrado como un héroe romano a un pequeño Cupido travieso y panzón, a una María Magdalena que anticipa el expresionismo del siglo XX. Andrea Ghiberti, Dani les dice ahora dónde, es más representativo del siglo XV, lógicamente mucho más grande que Donatello. Filippo Brunelleschi lleva unos cuantos años a Donatello, pero juntos van a Roma. Brunelleschi a ver arquitectura que quedaba de la antigüedad romana en pie, y Donatello a ver escultura. Cuando retornan a Florencia van a generar obra. Sí, Dani. Ahora lo que vamos a ver es el proyecto de Filippo Brunelleschi. No sé por qué se me fue, pero perdón, de la pantalla. Sí, pero Pero sentimos. Bien. El proyecto de Filippo Brunelleschi, como dijo Vivi recién, era económico. ¿Por qué? Porque no necesitaba el armazón de madera. Además, él lo que hizo fue tomar el espacio por primera vez como contenido y continente. ¿Qué significa esto? Florencia se encuentra, mejor dicho, en una hondonada, rodeada de montañas. Entonces Brunelleschi fue a las montañas y desde ahí tomó las medidas a través de proyecciones de líneas imaginarias, tomó las medidas de ancho y de alto de la cúpula para que se pudiera ver desde toda Florencia. Estaba teniendo en cuenta el espacio circundante, que hasta ahora nunca se había hecho, ni siquiera en Grecia o en Roma. Entonces, la cúpula está conteniendo el espacio que está dentro de ella y a su vez está siendo contenida por todo el resto de Florencia. ¿Se entiende? Sí. Esto es lo que significa contenido y continente. La cúpula la construyó de forma levemente espiralada para que la parte de abajo y la de arriba tengan apretados
apretado el material y de esta forma pueda fraguar sin caerse, ¿sí? Sin derrumbarse. Genera también un sistema de doble cúpula, una redonda y la otra que es levemente apuntada. Equilibrio de fuerzas en acción significa que las cúpulas, para quebrarse, hacen una fuerza, tanto la redonda como la apuntada, pero las fuerzas son diferentes. No sé exactamente cómo son, una hace así creo, ahora lo va a mostrar Vivi. A ver, ¿me ven? Sí, sí. ¿Necesitas que te prenda? No, mi cielo. La cúpula redonda hace esta fuerza al material por arriba y puede estallar por los costados. La cúpula levemente peraltada tiende a abrirse por arriba y hace esta fuerza en los costados. Entonces él pone la redonda que hace esto y la levemente apuntada que hace esto. Entonces acá está inventando el equilibrio de fuerzas en acción. La cúpula se autosostiene. ¿Cuándo? Desde que él la hizo hasta ahora. Se autosostiene. Y espiralada es porque pone una onda de material y luego va poniendo la otra en menor cantidad de manera tal que la otra empuja, aprieta la de abajo y se va fraguando el material. Entonces él dijo, y por eso fue aceptado su proyecto, él dijo que su sistema era económico y que por otra parte, como también había generado el cálculo infinitesimal, se sabía todo lo que iba a emplear de material. De manera tal que es una construcción pensada, abstracta y llevada a lo concreto. La fuerza de la idea hecha materia. Sí, Dani, querida. Ahora vamos a ver una imagen de la cúpula, bueno, de la iglesia y de la cúpula de Santa María del Fiore en la piazza de Michelangelo, que es esta que está acá, ¿sí? Vemos que está el David, hecho en bronce, es una imitación que hicieron para honrar justamente a Miguel Ángel, y esta es la cúpula que hizo Brunelleschi, ¿sí? Y acá está la iglesia. Les puse otras imágenes de la plaza para que la puedan ver desde otros ángulos. Si bien no llegamos a ver acá la iglesia, la cúpula, ven, es porque las fotos están tomadas. Bueno, esta está justo el hombre parado donde da la cúpula y en esta está un poco más acá. Pero de todas formas, la iglesia se ve desde todo Florencia, ¿sí? Y esto fue hecho un siglo y pico después de la cúpula. Además, ¿podés volver al anterior, tesoro? Sí. Gracias. No. Entre el Piazzale Michelangelo, llamado así por el David, y la cúpula está pasando todo el río Arno, de manera tal que el río Arno establece dos polos dentro de Florencia. Y acá, desde un sector de Florencia, río por medio, se puede ver la cúpula del siglo XV. El campanile fue hecho por Giotto en sus últimos años de vida. Y aquí enfrente de la fachada de la iglesia, que es del gótico italiano, está el baptisterio de Florencia, donde están los relieves hechos por Andrea Ghiberti. ¿Decís que fue llamado a concurso también? Sí. Bien, adelante. Vamos. Bien. Seguimos. Es linterna con tambor y es cúpula con tambor y linterna. Miguel Ángel no ha nacido ni remotamente cuando esto se hace, pero siendo un pequeño y hasta adolescente, recorriendo las calles de Florencia, porque justamente su padre no le permitía estudiar arte, va con la cúpula de Brunelleschi a entender cómo se hace la arquitectura, con la escultura de Donatello, cómo realizar justamente un abanico de expresiones en las que el bronce o el mármol
está cantando o gritando su desesperación o su gozo. Sí, mi cielo, sí. Perdón, ¿eh? No, está bien. Acá vemos el río Arno, que decía Vicky recién, ¿sí? Y esta es una foto que encontré de la iglesia de Nevada. Es muy raro que... Hermosa. Sí, me pareció hermosa, por eso la puse. Y también averigüé que es muy raro que caiga nieve en Florencia. Puede llegar a pasar una vez por mes en invierno, pero no más. Acá tenemos el techo del baptisterio, que tiene 3 puertas. Las primeras hechas por Andrea Pisano en 1260, gótico italiano. Para las segundas se convoca a concurso y acude Brunelleschi, Ghiberti, etc. Los mismos que se habían ofrecido para la cúpula, pero acá en escultura gana Ghiberti. Y después las terceras puertas, llamadas las puertas del paraíso, ya no se llama a nadie porque se reconoce que el mejor trabajador en relieves es Ghiberti. Como marcó Daniela, es notable esto del llamado a concurso. Implica un organismo de poder municipal, un municipio que convoca a las familias más poderosas y que llaman a concurso a individuos a que presenten proyectos. De modo tal entonces que se está considerando, empieza a tallar fuerte, la individualidad. Sí, mi amor. Acá la vemos desde arriba, ¿sí? Muy buena foto. Sí. Acá está la fachada, que no la vamos a analizar hoy porque es, como habíamos dicho, del gótico italiano, y esta es la cúpula. Nos acercamos y vemos que tiene tambor octogonal, ¿sí? Con estas ventanas que se llaman óculos, tiene una por cada lado, claro, cada bajo, exacto. Entonces tiene 8 óculos. El vidrio de los óculos es blanco porque la luz blanca es la luz de la razón. No va a tener entonces, como en el gótico, vitrales o colores, porque eso implica emoción y ascensión. Es decir, todo eso que dice Dani muy bien, es en la cúpula solamente del siglo XV en Florencia. En el resto de la iglesia, que pertenece al gótico italiano, sí tenemos vitrales y demás. Pero justamente Brunelleschi va a decir, no quiero color, quiero la luz blanca de la razón. Y este tipo de abertura, llamada a partir del óculos, lo genera en diversas arquitecturas que hace en Florencia. ¿Vas a explicar la linterna? Sí, pero si querés explicarla vos. No, mi vida, no. A ver. Bien, entonces, la cúpula sobre tambor octogonal coronada con linterna. Esta es la linterna, miren lo que es inmensa, porque esto que vemos acá es la gente que subió. ¿Sí? Magnífica foto, Dani. Y podemos ver que estas volutas, ¿sí?, unen la parte más angosta de la linterna con la parte más ancha, que está acá, y se continúa con los gajos de mármol, que como bien dijo Vicky son decorativos, ¿sí?, para unir la cúpula con la linterna. No sé si vos querés saber nada. Se trata de la claridad de lectura y unir un espacio mucho más estrecho con uno mucho más ancho de manera armónica y serena. Sí, corazón. ¿Arriba es oro? No, es bronce. Se ocupan de lustrarlo cuantas veces puedan. Incluso tiene un baño de dorado en la que hay una mezcla también de oro que representa lo redondo del orbe, el universo, y la cruz bajo el nombre de Dios. Bien, vemos acá desde la cúpula Una hacia hermosa abajo. foto, ¿no?
desde la cúpula hacia abajo, vemos una forma octogonal. Claridad de lectura, es decir, el tambor es octogonal porque abajo hay una forma octogonal. En el Renacimiento es sumamente importante la claridad de lectura. Si te abren una ventana rectangular es porque adentro hay un rectángulo. Si te abren una ventana circular es porque adentro hay un círculo. Claridad de lectura. ¿Sí? Y estas son las escaleras mediante las cuales se accede a la linterna, donde veíamos toda esa gente recién. Fíjense lo que es para la gente pasar por acá, ¿no es cierto? También vean que está como todo grafiteado. La gente es medio arruina, ¿no? Estas cosas, pero miren también lo que encontré por internet. ¿No? Me parece genial, dentro de que no estoy de acuerdo con que estén escribiendo, ¿no es cierto?, estos lugares que son justamente mágicos, por lo menos escribieron esto. Yo tengo unos amigos que viajaron hace poco a Europa y me dijeron que está todos los monumentos, está todo escrito, todo grafiteado, y que muchos grafitis son argentinos. Ellos encontraron uno que decía "Aguante la luz", por ejemplo, en el río de Roma. Qué desgracia. Es una desgracia. La forma de representación de Argentina es increíble. Bueno, y llegamos al Hospicio de los Inocentes. El Hospicio de los Inocentes es el lugar donde los chicos que no eran queridos o no podían ser tenidos por sus padres iban a parar. A Brunelleschi se le pidió que hiciera la fachada. Entonces vemos claridad de lectura, simetría, armonía. Fíjense, cuadrado, rectángulo coronado por un triángulo, arcos de medio punto, ¿sí? Y acá tenemos unos tondos azules y blancos con la imagen de un bebé, para que te quede claro, ¿no es cierto?, qué es lo que hay acá adentro. La diferencia de color, Dani. Sí, tengo una duda con eso. Es esta la parte distinta, ¿no? Lo que sostiene. Claro, muy bien. Bien. Claro. Brunelleschi también creó una diferencia de colores entre lo sustentado y sustentante. ¿Sí? El sustentante es la parte de la construcción que sostiene el peso. En este caso es esta de acá, como yo le preguntaba recién a Mili porque tenía dudas. ¿Lo ven? Es de un color más oscuro. Y lo sustentado es esto de acá, que está hecho de color claro. Brunelleschi llama esto crestebelle y es justamente la diferenciación de colores que se va a ver en muchas de sus obras. Es decir, que es una construcción que está apuntando al ojo humano, a la claridad del ojo humano. Entonces, por este eje de círculo de arco de medio punto va un rectángulo, va un triángulo. ¿Entendiste, humano, que estás viendo acá? Está diciendo Brunelleschi. Estos medallones son de cerámica de Luca della Robbia, que van a ser grandes ceramistas, una familia de ceramistas de Florencia, que van a realizar una gran cantidad de obra, fundamentalmente decorativa. Sí, corazón. Acá tenemos otra imagen donde lo vemos más de costado, pero es lo mismo, el Hospicio de los Inocentes. Otra cosa más. Las columnas, a ver, las vamos a ver más cerca, acá, fíjense, tienen capitel corintio, pero el fuste no es acanalado, es liso. Estas columnas son de orden toscano, porque Florencia está en la Toscana, y las vamos a ver en varios de los edificios también. Muy bien. Acá tenemos claridad de lectura, ¿sí? Fíjense, perspectiva geométrica, que la genera con los arcos de medio punto que tenemos acá, y estas varillas de acá generan un cuadrado y un círculo, y para atrás cuadrado y círculo, y así sucesivamente. Esto después lo van a tomar los pintores, porque en la pintura surge más adelante la perspectiva geométrica.
iglesia muy grande, pero en realidad la fachada nunca se hizo. Acá la vemos desde otra perspectiva, ven lo que es inmensa y es hermosa aparte. Y acá también tenemos la claridad de lectura. Por los distintos niveles de altura nos está mostrando cuál es la nave principal, cuáles son las naves laterales, y acá él hubiera querido, pero después de muerto no le hicieron caso, que en vez de los arcos de medio punto hubiera arco redondo para indicar qué capilla es cada una. Es decir, es una planta de cruz latina con crucero y todo lo que conocemos, cúpula sobre crucero, y acá tenemos capillas secundarias. ¿Esto, Dani? Esto va a ser hecho en el siglo XVI por Miguel Ángel Buonarroti, es la capilla de los Medici. Acá Buonarroti, nada menos, está mostrando justamente el respeto que le tiene a Brunelleschi, que lleva más de 100 y pico de años muerto, porque ha tomado la forma más pequeña que la de Brunelleschi en la cúpula. Se olvidan del campanario, que es un agregado de después. Bien, y aquí tenemos una vista un poco más aérea. Acá está la fachada que veíamos recién y esta es la cúpula, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es entrar para ver cómo es por dentro. La iglesia de San Lorenzo fue patrocinada por la familia Medici, que fue una familia muy adinerada y muy poderosa. Así que patrocinó esta iglesia y adentro se encuentra su capilla. Bien, esta es la entrada de la iglesia de San Lorenzo, ¿sí? Fíjense, la claridad de lectura se nota desde la puerta, que es más o menos desde donde estamos mirando nosotros. Tenemos 3 naves, la principal y las laterales, que son la principal, que es el doble de alto y de ancho. Allá atrás tenemos el altar, que está en un cuarto de esfera. Y tenemos cúpula, que está acá, ahora la vamos a ver de cerca, sobre crucero. Esta es la entrada a capillas laterales. Nuevamente vemos la columna de orden toscano, capitel corintio y fuste liso. Y el techo se vuelve a utilizar los casetones romanos. Claridad de lectura. Yo ni siquiera entré a la iglesia y puedo ver desde acá todas esas cosas. Óculos, óculos otra vez. Óculos, luz blanca, y por otra parte la altura que hay desde el piso hasta el arranque del arco es la misma que hay desde el arranque del arco hasta el final de la iglesia. Las luminarias están altas en la nave alta, en la nave central más alta, en las naves laterales, más abajo por óculos, y las naves laterales abren a capillas secundarias, que son las que del lado de afuera veíamos con arcos de medio punto. Él está proponiendo que en una construcción orientada a lo divino y movido por la misma fe, sin embargo quiere trabajar para el ojo del hombre, que el humano al entrar sepa dónde comienza, dónde termina, cuál es la cobertura, cuáles son las partes constitutivas. Sí, Dani. Bien. Acá vemos la cúpula, ¿sí? Vemos estas partes triangulares de acá, que son como semiesféricas, que son llamadas pechinas, ¿sí? Es donde descarga el tambor. Y acá vemos nuevamente los casetones. Es decir, que esto viene así y así. Crucero. La nave central viene así y sigue así. Las pechinas son triángulos que se van haciendo circulares. Cúpula sobre pechina. Por fuera, cúpula sobre tambor. Y esta es la capilla Medici que Vivi la mostró del lado de afuera, que esa parte yo me la había perdido. No, las capillas que yo mostré del lado de afuera están hechas por Miguel Ángel un siglo después. La capilla Medici esta
está hecha por Brunelleschi en el siglo XV y es una de las capillas laterales. La de Miguel Ángel la agregó él después, con un esquema arquitectónico igual al de Brunelleschi. Perdón. No, está bien. Bueno, esta es la capilla Medici. Los Medici, como ya les dije antes, eran una familia muy poderosa y muy rica. Son banqueros y tienen filiales por toda Europa. Entonces, para poder perdurar, se dieron cuenta que lo más probable es que perduraran en el tiempo a través del arte. Por eso, llaman artistas para que los retraten. Cuando ustedes vean alguna obra que detrás tenga una rama de laureles, fue hecha por los Medici, fue pagada por los Medici. ¿Sí? Bien, acá tenemos simetría, claridad de lectura. Acá está la cúpula de la capilla, pero del altar, pero del altar de la capilla. ¿Sí? Por acá adelante está pasando la nave lateral. Acá tenemos el escudo de los Medici. Como habían tenido unos antepasados que eran boticarios, tomaron como escudo, puesto que no tienen ningún tipo de aristocracia, pero la querían tener, después con el tiempo la van a conseguir, por medio del prestigio y el poder, ponen como esferas que popularmente se llamaban pildoritas, las pildoritas de los Medici. Acá te deja bien en claro quiénes son los que entran a esta capilla. ¿Estas esculturas? Sí, esas Bien. esculturas fueron hechas por Donatello, ¿sí? Que la vamos a ver en detalle más adelante. Y acá en esta mesa se encuentra el sarcófago de los padres de Cosme de Medici. Fíjense, las puertas tenemos rectángulo, triángulo y una coronación circular. Estas son las cúpulas que se encuentran en esta capilla. Tenemos acá la cúpula del altar y esta es la cúpula que estaba por encima de la mesa que vimos recién. Fíjense, Crestebele otra vez, ¿sí? El elemento que está sosteniendo, el elemento sostenido, sustentado. Tiene un óculo por cada gajo, nuevamente, luz blanca, para que es la luz de la razón. Acá tenemos 4 frescos. Y como dijo Billy, el escudo de los Medici, acá lo vemos mejor, el escudo de los Medici, que son estas píldoras. La cúpula... Perdón, amor. Sí. Cuando se trata de ponerlos en un escudo que después con el tiempo llega a ser nobiliario, se van a llamar besantes, con B larga, besantes, las pildoritas. Sí. No por las dudas que lo encuentre en algún texto. Sí. Está bien. La cúpula está sostenida por pechina, ¿sí? Como habíamos visto antes, este triángulo semiesférico. Esta imagen la rebusqué, pero no la encontré, todas estaban cortadas por acá, como la primera imagen que les mostré, así que por eso la calidad medio se la saqué a Vivi, que está señalando. Sí, porque esta parte no la pude encontrar, la busqué un montón, no la pude encontrar. Sí. Así que tengo esta. Esto lo hizo Verrocchio, ¿sí? Esto es, estas rejas están enlazadas como si fueran sogas. Un excelente trabajo con el bronce fundido. Vamos a ver más de cerca. Esta sí la encontré. Una sola encontré, me volví a tomar. Perdón. No, le digo porque si después la tienen que buscar para la carpeta de imágenes es difícil de encontrar. Fíjense que acá tiene un lobito chino, porque la única que pude encontrar. Bueno, es decir, Verrocchio, ¿ven cómo están entrelazadas? Sí. Es impresionante el trabajo que ha hecho. También hace este trabajo. Verrocchio es otro de los grandes escultores del siglo XV en Florencia. Tiene bottega. Contad cómo es una bottega. A partir del siglo XV comienza, antes se hacía pero en forma anónima, la bottega con B larga, que es una escuela de artes generales, donde los chicos entraban en torno a los 7 años más o menos a
la escuela y se les enseñaba, conducida por un gran maestro que ya tenía encargos de todas partes, y hay dos, la bottega de Verrocchio y la bottega de Ghirlandaio. Entonces allí se enseña desde hacer un dibujo a moler colores, a saberlos mezclar el pigmento con el aglutinante que corresponda. Y Verrocchio, también pintor, va a tener la desgracia de tener como alumno a Leonardo da Vinci. Entonces después se dedicó exclusivamente a la escultura. Fíjense que acá abajo dice Patri Patroque, padres de la patria. Abajo de la mesa están los padres de Cosme de Medici. Acá están Cosme y su hermano. El sarcófago también, de mármoles de distintos colores, como el coronamiento, está hecho por Verrocchio. Es decir, como les explicó bien Dani, los Medici van a ser muy hábiles en el sentido de darse cuenta de que a través del dinero se convoca y se hace el mecenazgo con los artistas, y a través del artista pasa a la inmortalidad. Esto en el siglo XVI lo van a hacer los papas. Entonces van a convocar a los grandes artistas, en ese momento Leonardo, Miguel Ángel, Bramante, etc. Lo aprendieron en el siglo XV. Son los nietos o los hijos de estos Medici. Sí, Dani, disculpame. No, bueno, y esta es una decoración que ha hecho Donatello, ¿sí? Esta es la puerta, ven que acá se ve la coronación triangular, en la otra puerta hay otra. Podemos ver cómo se viene para adelante, ¿no es cierto? Cómo ha trabajado la volumetría en los rostros, ¿sí? Acá se ve una pequeña sombra, ahora la vamos a sacar y vamos a ver mejor. Y también en la escalera. Son dos santos. Este se ve un poco afligido y este se ve como con mayor carácter, ¿no? Tiene las cejas fruncidas. Fíjense. ¿Ven? Y acá podemos ver la sombra que se proyecta por la tridimensión que está generando. En un espacio tan pequeño generó una gran tridimensión, y el trabajo de los músculos, fíjense las cejas, cómo las logró. ¿Sí? Donatello, Brunelleschi y gracias, amor. Y Masaccio en pintura van ellos a generar de alguna manera las bases. Después se perfeccionan enormemente a lo largo con el correr del siglo. Brunelleschi es el gran arquitecto no solamente del siglo XV, sino que es estudiado hasta el día de hoy en arquitectura, en la Facultad de Arquitectura. Y va a marcar, por ejemplo, la arquitectura también del siglo XVI, aunque esté muerto. Y Donatello está generando acá con la escultura en relieve un intento de verosimilitud anatómica y de tridimensionalidad, que a su vez en pintura lo está generando Masaccio también en Florencia. Sí. Y llegamos a la capilla Pazzi, que se encuentra en la iglesia Santa Croce en Florencia. La iglesia, además de ser iglesia redundante, es un panteón donde se encuentran enterrados, por ejemplo, Galileo Galilei o Miguel Ángel Buonarroti. En el claustro se encuentra esta maravillosa construcción que es de Brunelleschi, y nos vamos a sacar un poquito. Acá la vemos, ¿sí? Fíjense cómo generó una especie de arco de triunfo acá, ¿sí? Esto es algo que va a implementar él y que lo va a utilizar también en algunas otras fachadas. Tenemos claridad de lectura, armonía, simetría, fíjense, simetría. Tenemos acá una cúpula con óculos, coronada por linterna.
vemos nuevamente las columnas de orden toscano, ¿sí? Acá. Atrás hay pilastras, ¿lo ven en la pared? Sí. Justo en el medio está el arco de medio punto. Atrás las ventanas también están en arco de medio punto. Tenemos un rectángulo para la puerta coronado por un triángulo. Claridad de lectura. Y acá tenemos unos pequeños metros, un espacio chiquitito, ¿sí? Que él decidió hacer entre el interior y el exterior. Porque Brunelleschi decía que quería que haya un espacio intermedio entre el resplandor del exterior y el interior para no sentir la penumbra al ingresar. Bueno, esta es la cúpula, ¿sí? De la capilla Pazzi. La familia Pazzi era otra familia, también adinerada y con algo de poder de la época, y tenía algunos roces con la familia Medici, que es la que veníamos hablando, porque la familia Medici siempre lograba quedarse con el poder de una forma o de otra, y eso generaba que el resto de las familias poderosas de la época sintiera envidia y bueno, generaba justamente esta clase de roces. Y la familia Pazzi entonces va a contratar asesinos, sí, unos roces un poco importantes, va a contratar asesinos para que maten a los nietos de Cosme de Medici. Los nietos son Lorenzo y Giuliano. Los corren por la calle y Lorenzo logra entrar a la iglesia, por eso se salva, pero Giuliano no y es asesinado en la puerta. Así que los Medici generaban algunas discordias y los Pazzi, por supuesto, novelas, ¿no? Volviendo al tema de la cúpula, está sostenida también por pechinas, ¿ven? Acá está el escudo, no lo traje mejor, pero bueno, es el escudo de los Pazzi. Y acá esto lo hizo también Brunelleschi, los 4 evangelistas. No me puedo acordar el material. Es cerámica esmaltada, y acá ven cómo él es arquitecto, pero también quiere hacer los medallones con cerámica esmaltada que hacían otros artistas, es decir, que apunta justamente, como dijo Dani, a la universalidad. Esta parte, Creste Belle, llama él a los triángulos que se van tornando semiesféricos hacia la luz de la linterna. A su vez tenemos el elemento sustentante y el elemento sustentado con diferencia de color. Sí, Dani, todo lo que dijo Dani es. En los cascos, sí, tenemos otra vez óculos, siempre con luz blanca, que es la luz de la razón. Y seguimos. Esto es lo que vemos desde la cúpula hacia adentro, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la claridad de lectura que hay? Una abertura rectangular acá, una abertura rectangular acá. Esta es la entrada, es la capilla. Es el altar. El altar, perdón. Elemento sustentante, elemento sustentado, ¿sí? Y pasamos al Palazzo Medici Ricciardi, hecho por Michelozzo Michelozzi. Es un pequeño trabajo. Muy bien. No lo quería decir mal, igual no lo dije bien. Bueno, ya no tenemos los castillos feudales, ¿no? Ahora tenemos palacios en la urbe, ¿sí? El palacio es un cubo de piedra, pueden ver la forma del cubo, está muy clara, que se encuentra dividido tiene 3 pisos, básicamente, ¿no? Bueno, tiene 3 pisos, no pasa nada, no, porque acá, gracias. Me pongo un poco más acá porque si no les doy con el láser a todos. Busca tu comodidad, Dani. Tiene 3 pisos, ¿sí? Entonces,
Fíjense la diferencia que hay en la pared, ¿no es cierto? Miren la de abajo, es bien rústica, incluso las ventanas, ¿sí? Es rústica porque por acá entraban las carrozas y podía entrar casi cualquier persona. Entonces, eso es lo que nos están demostrando con este tipo de construcción. En el segundo piso, ya el aparejo se ve mucho más liso, porque acá entran los Medici y quienes los Medici dejen entrar, ¿sí? Solamente. Y el tercer piso es solo para los Medici, no entra nadie más. Finalmente tenemos la cornisa de que termina el edificio y se acabó. Claridad de lectura. Yo me paro en la esquina, miro el edificio y sé que acá puedo entrar si me dejan y que acá no voy a poder entrar nunca. Que acá está la cornisa y se acabó el edificio. La claridad de lectura es fundamental en el Renacimiento. Acá les traje un acercamiento medio más o menos porque en general son fotos que sacan los turistas, pero para que vean la diferencia de los ladrillos del primer piso y del segundo, ¿sí? Acá también hay pequeñas cornisas que separan cada uno de los pisos, ¿ven? Esta de acá y esta de acá. Y ahí en la esquina tienen el escudo. Ah, es verdad. Acá. No, justo en la esquina, en el segundo piso. Acá. Perdón, ahí. Entonces, este tipo de unión de las piedras se denomina genéricamente almohadillado o sillería. Entonces, una sillería tosca y poco pulida, que está en contacto con la calle, más pulida, totalmente pulida. El alero medieval se sustituye en el siglo XV por la cornisa. Sí. Este es el patio del palacio, ¿sí? Es perfectamente cuadrado, hay claridad de lectura, vemos los arcos de medio punto, tenemos nuevamente las columnas toscanas, ¿sí? En los arcos más importantes, que son los centrales, vemos nuevamente el escudo Medici, para que no nos queden dudas, ¿sí? Hacia allá se abre un pasillo, hacia cada uno de los costados se abre un pasillo que es el que da al patio central. Aquí tenemos otra foto para que lo vean desde otro ángulo. Muy buena foto, Alice. Llegamos al templo malatestiano, que no está en Florencia, se encuentra en Rimini y fue construido por Leo Battista Alberti, que fue, además de un arquitecto, un gran pensador, y él escribió los logros de Brunelleschi, que luego sirvieron, por ejemplo, a los pintores para entender la perspectiva geométrica, que es lo que veíamos hace un rato en el Oficio de los Inocentes. Adentro es un edificio religioso, tiene capillas y altar y todo eso, pero sin embargo es una construcción antropocéntrica. Sigismundo Malatesta, cuando la hizo construir, lo hizo porque quería un lugar para enterrar a sus familiares. Y al final le gustó tanto que decidió enterrarse también él cuando falleciera. Vemos nuevamente arco de triunfo, ¿sí? Forma de arco de triunfo, pilastras, que son las columnas adosadas al muro, arquería ciega, simetría, tenemos rectángulo en la puerta, el triángulo encima y círculo también, por el arco de medio punto. La parte de los costados es muy similar, acá la vemos, ven los arcos de medio punto. En cada arco de medio punto se encuentra una tumba de un familiar de este hombre, de Malatesta. Se encuentra un Malatesta. Vamos a entrar. Vemos acá nuevamente arcos de medio punto, ¿sí?
son las entradas a las capillas donde se encuentran sepultados estas personas. Tenemos allá el altar en un cuarto de esfera, arco de medio punto otra vez. Los techos son a 2 aguas, pero con estas varillas logra generar un espacio cúbico. Seguimos y nos vamos a otro palacio. Esta vez es el Palacio Rucellai, que también lo hizo Rucellai, perdón, que también lo ha hecho Leo Battista Alberti. Fíjense que tenemos los 3 pisos, las pequeñas cornisas, una cornisa más grande, la cornisa final de terminación del edificio, pero no vemos diferencia en el aparejo de la pared, de los ladrillos, ¿sí? Son todos muy similares. Él logra marcar la diferencia entre los 3 pisos con las pilastras, ¿sí? Ven que tenemos acá fuste dórico, fuste jónico, capitel, perdón chicos, capitel jónico, capitel dórico y capitel corintio. Eso es lo que él utiliza para diferenciar los 3 pisos de este edificio. Además, por las cornisas internas, los cornisamentos internos, podemos dividir perfectamente al edificio en lo horizontal y por las pilastras adosadas en lo vertical. Y llegamos a los frescos de Masaccio, que se encuentran en la capilla Brancacci, que es también otra familia poderosa de la época, que se encuentra en Florencia. Además de estar los frescos de Masaccio, están los de Masolino da Panicale. Entre Masaccio y Masolino hay muchísima diferencia. Nosotros consagramos a Masaccio, por supuesto. Bien, este es de Masaccio, tenemos a Pedro bautizando, acá Pedro dando dinero a los pobres, pero la que vamos a ver ahora es esta de acá, que le pertenece justamente a Masolino, que son Adán y Eva. Estamos viendo a Adán y Eva completamente desnudos en un fresco, en una capilla, adentro de una iglesia, ¿no es cierto? Eso es el Renacimiento, ¿se entiende? Porque antes no podíamos ni pensar en algo así. Vean la anatomía, la musculatura perfectamente tratada, es lo que resalta en esta obra, en este fresco, ¿sí? Están los dos parados en contraposto, porque lo que queremos resaltar es justamente la anatomía. Entonces, Masaccio va a pensar, ¿cuál es la parte dramática de Adán y Eva? Porque Masaccio, no les dije, es quien entiende a Giotto. La escuela giotista pensaba que la fuerza de las pinturas de Giotto venía de hacer figuras gordas, y esto no es así. Su fuerza está en la concentración en el tema. Y Masaccio logra también la concentración en el tema, comprendió a Giotto. Entonces él piensa, ¿qué es lo más dramático de Adán y Eva? Y inmediatamente pensamos en la tentación y la expulsión del paraíso. Entonces, ¿por qué pensamos en eso, no? Porque es el momento en el que son expulsados de la casa del Padre, parirás con dolor, trabajarás con el sudor de tu frente, polvo volverás. Es una situación muy tensa y tremenda. Así que, pensando en eso, lo que nos hizo fue esto. Estos son Adán y Eva por Masaccio en la misma capilla. La pared de enfrente, En la pared de enfrente, fíjense, ¿no? La diferencia. Vemos la anatomía, ¿no? La anatomía bien delimitada, la genitalidad. Eva se tapa. Tenemos acá, estos rayos son la voz de Dios Padre.
Fíjense los rostros, ¿no? Desolación, mira hacia arriba, llora con la boca abierta, no saben qué hacer, acaban de ser expulsados y ahora concentración en el tema, ¿sí? Concentración. Pensamos que después nosotros somos descendientes de ellos. Concentración en el tema. Muy bien. Fíjense que acá la anatomía todavía no la soluciona completamente Masaccio, porque tenemos unos brazos cortos, pero eso se aprende. Lo que el talento de Masaccio es bien personal y es, como decía Daniela, la concentración. ¿Cuál es la parte fundamental de toda la historia de Adán y Eva? Y justamente esta, el momento de la expulsión, porque a partir de ahí surgen todos los humanos. Decía que era su hermana Masaccio. Sí. Masaccio muere a los 27 años. Se me olvidaba, ya me iba sin decirte. Muere a los 27